Buenos días. Soy Martín Gómez, vengo a presentar el mapa de las letras colombianas en España. Quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí acompañándome esta mañana. Quiero agradecerle muy especialmente a la Embajada de Colombia en España y a la Federación de Gremios de Editores de España por abrir este espacio. Y como el tiempo es breve y es un tema que da mucho de sí, voy a empezar directamente y quiero advertir de que es un tema que tiene mucho de largo, mucho de ancho y mucho de profundo, pero en aras de la brevedad, pues solo haremos como una aproximación panorámica a lo que técnicamente se conoce como la punta del iceberg. Entonces, vamos a hablar de cómo están las letras colombianas en España hoy en día, cuál es la importancia que tiene España en la internacionalización de las letras colombianas. Vamos a echarle un vistazo a algunos detalles del mapa de las letras colombianas en España y a presentar algunas conclusiones. Entonces, lo primero es que para la internacionalización de las letras colombianas y en español en general, hay tres posibles rutas que son complementarias entre sí, es decir, no riñen unas con otras. La primera es la ruta más natural, que es la ruta hispanoamericana, que está compuesta por los 19 países hispanohablantes de América y el segmento en español de la industria editorial estadounidense, que es un segmento que viene creciendo significativamente desde hace varios años y que tiene un potencial de desarrollo muy alto porque se prevé que, según los estudios que ha hecho el Instituto Cervantes, se prevé que más o menos en el año 2050 Estados Unidos sea, después de México, el segundo país con una mayor población hispanohablante en todo el mundo. Entonces, ahí hay un detalle importante a tener en cuenta con miras a futuro. Luego está la ruta española, que es de la que vamos a hablar, que es básicamente la industria y el mercado españoles. Y luego la no hispánica, pues que es lo que tiene que ver con los ámbitos lingüísticos distintos del español a través de la traducción, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablamos de España? Porque España y el español ocupan un lugar central en la internacionalización de las letras colombianas y empezaremos a ver por qué. Pero no es solo el español hoy en día, sino también las lenguas cooficiales. Y esto es un hallazgo reciente porque yo me he encontrado con que en el catalán, en el euskera y en el gallego, desde hace un tiempo empieza a haber traducciones de obras de autores colombianos, pero estas se concentran sobre todo en el ámbito de la literatura infantil, ¿sí? Las traducciones de obras que no son de literatura infantil a las lenguas cooficiales son prácticamente residuales. Por ahí hay alguna traducción al catalán de 100 años de soledad, una traducción al gallego del Coronel no tiene quien le escriba, alguna traducción al euskera de algún libro de Santiago Gamboa, pero lo que se está traduciendo a las lenguas cooficiales es básicamente literatura infantil y no es poco, además, es decir, ahí hay un nicho de mercado bastante interesante y lo veremos más adelante. ¿Cómo están llegando las letras colombianas a España? Por un lado, de la mano de editoriales independientes, de un montón de editoriales implantadas en distintas regiones de España, mayoritariamente en Madrid y en Cataluña, pero también pues, en otras regiones, en el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, y luego también a través de los grandes grupos editoriales, algunos de ellos de origen español, como el Grupo Planeta, el Grupo SM, otros grupos transnacionales cuyas oficinas centrales para el ámbito hispanohablante están en España, como sería Penguin Random House, pero también a través de Feltrinelli, que como saben ustedes hace unos años compró una participación mayoritaria en Anagrama, ¿sí? O de Hachette, que digamos que son los dueños de Alianza, pues del Grupo Anaya en realidad, y de todos sus sellos. Entonces, edición independiente y grandes grupos editoriales. En este momento yo tengo identificados más o menos 150 editoriales implantadas en España que publican cerca de 250 autores colombianos. ¿En qué géneros? Narrativa, mayoritariamente, poesía,
ensayo, literatura infantil y juvenil, que es un segmento importantísimo, teatro, cómic y novela gráfica, que es otro segmento que en el mercado español está creciendo muchísimo, divulgación académica, que ahí tenemos, por ejemplo, la editorial iberoamericana Verbuert, que está publicando obras de investigadores colombianos que están vinculados con universidades de distintos países del mundo. Libros de actualidad también, la actualidad siempre es una fuente de obras pues que tienen muy buena salida en el mercado, y tratándose de países como Colombia que tienen, digamos, una actualidad digamos, convulsa, eso también da mucho pie para que el mercado se fije en este tipo de libros. Y luego libros de desarrollo personal y bienestar, ¿vale? Hay un detalle muy importante, y es que además de que se está publicando en España la obra de un montón de autores colombianos, hay cerca de 50 autores colombianos que tengo yo identificados que viven en España, ¿sí? Es decir, que son autores que están desarrollando su carrera literaria y su obra desde España. Es decir, lo que podríamos llamar una escritura de la diáspora. Vuelve y juega, la mayor parte de estos autores están en Madrid y en Cataluña, pues básicamente en Barcelona, ¿sí? Pero pues también hay algunos que están en otras regiones como las Islas Baleares, el País Vasco, Castilla y León, ¿sí? Y esto es muy importante en la Comunidad Valenciana también, porque, no sé, pienso en nombres como Dazo Saldívar, Consuelo Triviño, Anabel Torres, Adriana Hoyos, Daniela Violi, que nos acompaña. Es decir, que tenemos una serie de autores de distintos tipos de géneros en cuanto al desarrollo de su obra, pero también distintos niveles de trayectoria que están implantados en España y que desde aquí desarrollan su carrera literaria. Yo hace 10 días tenía una cita en un barrio del centro de Madrid, muy cerca de Sol, y de repente veo a alguien que viene caminando y digo, oiga, pero este señor se parece mucho a Héctor Abad. Y no es que se pareciera, es que era Héctor Abad con un carrito de la compra, que me dice, no, es que tengo unos invitados a casa a cenar esta noche y pues voy a hacer la compra aquí en el supermercado del barrio. Estas son cosas que aparentemente son sorprendentes, pero para quien viva en Barcelona le puede pasar lo mismo con Laura Restrepo o con Melba Escobar o con Sergio Álvarez, o a quien viva en Valencia pues con una excelente poeta como Anabel Torres que vive allí, y no es algo anecdótico, es algo que sucede cada vez con más frecuencia. Seguimos. ¿Cuál es la importancia que tiene España? Pues España es el epicentro de la edición en español, tiene estos dos grandes polos, Madrid y Barcelona, que concentran el 44.4% de la producción de libros en español, es decir, que casi la mitad de los títulos que se producen en español en todo el mundo se producen en España, pero España solo tiene el 8,7% de la población hispanohablante del mundo, es decir que, digamos que hay un peso importantísimo de la industria editorial española con respecto a la de los otros países hispanohablantes. Y luego también, como veremos más adelante, el tamaño del mercado y las tasas de lectura, los índices de lectura, pues son mucho más altos y más grandes aquí que del otro lado del Atlántico, ¿vale? Entonces, son varios los factores históricos, económicos y culturales que explican por qué España es tan importante para la internacionalización de las letras en español. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la concentración de librerías en el territorio español. Está la península y están los archipiélagos Canario y Balear. La realidad del otro lado del Atlántico es completamente diferente, es decir, la densidad del tejido librero y la fortaleza de ese tejido es mucho menor, ¿sí? De manera que eso en parte explica por qué, digamos que el mercado español es tan importante para lo que se produce del otro lado del Atlántico. En esta imagen tenemos dos figuras muy importantes de la edición contemporánea en España, Claudio López Lamadrid y Pilar Reyes, editora colombiana, ¿sí? Y en lo que voy a decir, Claudio López en su momento jugó de poli malo y Pilar Reyes de poli buena, porque cuando ellos lanzaron
el proyecto del mapa de las lenguas, que es un proyecto de Penguin Random House para poner a circular autores en español en países distintos del suyo. Claudio López decía, voy a leer literalmente: en España publicamos mucha literatura latinoamericana, pero no interesa nada. A algunos autores de allí les digo que se olviden de España, porque es un páramo, y que intenten primero triunfar en los países de al lado. ¿Por qué Claudio decía eso? Sí, hasta su muerte en el año 2019, él fue uno de los grandes impulsores de la literatura hispanoamericana aquí en España, y de hecho él apadrinó a muchos autores emergentes que hoy en día son grandes figuras. Pienso en autores como Emiliano Monge, Samantha Schweblin, que digamos que fueron como apadrinados por él como editor. Pues él decía eso básicamente porque el mercado no responde con entusiasmo a este tipo de inputs de las editoriales. Sin embargo, Claudio persistía, Pilar persiste y siguen trabajando en esto. Yo creo que el panorama cada vez es más alentador en la medida en que cada vez más son los autores hispanoamericanos que están construyendo una carrera promisoria aquí en España y que están teniendo una buena acogida. Y prueba de eso es, por ejemplo, el éxito de una editorial como Páginas de Espuma, que se dedica a un género minoritario como el cuento, pero que ha encontrado en las voces latinoamericanas un filón importantísimo para el desarrollo de su catálogo. En su condición de polibuena, Pilar decía que realmente el proyecto del mapa de las lenguas sí que tenía potencial para dar a conocer voces de distintos países en países distintos del país de origen de los autores, y este proyecto, que fue lanzado en 2015, 8 años después, sigue en marcha, y las editoriales Alfaguara y Literatura Random House, de las cuales Pilar es directora editorial, siguen haciendo esto en España, Argentina, México, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, con unos resultados, por lo menos en términos de impacto cultural, que no son nada despreciables. Puede que desde una perspectiva de mercado los resultados no siempre sean tan alentadores, pero aquí también hay que buscar un equilibrio entre la perspectiva de cultura y de mercado. Bueno, ¿por qué España es tan importante? Insisto, el tamaño, la madurez y la proyección internacional de su industria editorial, la condición de epicentro de la edición en español, el surgimiento y la implantación en España, sobre todo en Barcelona, de la mayor parte de agencias literarias que operan en el ámbito hispanohablante, salvo un par de agencias literarias que trabajan en español. La mayor parte pues están aquí en España, concentradas casi todas en Barcelona. El tamaño del mercado y los índices de lectura pues también son un indicador importante. Los premios literarios que se entregan en España, normalmente por parte de grandes grupos editoriales, de algunas editoriales medianas y también de algunos ayuntamientos, y luego algunos premios institucionales como el Premio Cervantes, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Son premios que tienen muchísima importancia a la hora de consagrar autores o de indicar cuáles son como los autores de gran valor cultural, ¿sí? Luego, el hecho de que España también sea la puerta de entrada no solo a los mercados europeos, sino también a otros mercados culturales y lingüísticos importantes como los mercados asiáticos. Eso también juega un papel importante. Y luego también la proyección y la repercusión que tienen los diarios y los suplementos culturales españoles en el ámbito hispánico, ¿vale? Actualmente, cerca de unos 30 autores colombianos están siendo representados por agencias literarias implantadas en España. Agencias como Carmen Balcells, Antonia Kerrigan, Shabelson y Graham, Casanovas Lynch están representando autores colombianos y les están, digamos, ayudando a proyectarse no solo hacia el mercado español, sino hacia otros mercados de otros territorios hispanohablantes y no hispánicos, ¿vale? Bueno, vamos ahora a hablar del mapa. En este momento, esta es
como una imagen del mapa a día de hoy. Cerca de 250 autores colombianos de los géneros que ya mencioné anteriormente, 150 editoriales que están en 15 de las comunidades autónomas. De hecho, las únicas comunidades autónomas donde no hay editoriales publicando autores colombianos que yo tenga registradas son Castilla-La Mancha y Cantabria. Y luego editoriales que trabajan en 5 lenguas: español, catalán, euskera, gallego e inglés, porque en el ámbito de la literatura infantil hay algunas editoriales que tienen, digamos, catálogos políglotas y que además de las lenguas cooficiales también están publicando en inglés. ¿Vale? Bueno, pues esta presencia de las letras colombianas en España se ha venido fortaleciendo durante más o menos los últimos 15 años. Yo recuerdo que cuando yo llegué a España en el año 2005, ibas a una librería y encontrabas García Márquez, encontrabas algún libro de Santiago Gamboa, alguna edición vieja de La Vorágine de José Eustacio Rivera y poco más, ¿sí? Esto ha ido cambiando significativamente hasta que a día de hoy, en el año 2023, ir a una librería española y asomarse a la sección de literatura hispánica, literatura en español, arroja como resultado pues que hay voces provenientes de distintos países de Hispanoamérica y con una presencia importante de los autores colombianos, ¿sí? Insisto, de la mano de editoriales independientes y también de la mano de grandes grupos editoriales. Aquí vemos cuáles son las editoriales que más están publicando autores colombianos en España. La primera de ellas, Pigmalión. Nos acompaña Basilio Rodríguez Cañada, el presidente del grupo editorial SIAC Pigmalión, que publica, tú me corregirás, cerca de 45, 50 autores colombianos mal contados, y que además de publicarlos, también juega un papel importante de agente agitador cultural cuando se trae a estos autores a la Feria del Libro de Madrid, cuando organiza presentaciones, cuando pone a estos autores a circular por territorio español, y también cuando se va a la Feria del Libro de Bogotá o se va a Cartagena de Indias a organizar acciones de carácter cultural con estos autores y también generando una especie de tráfico de vuelta. Así que pues un trabajo importantísimo el que hace Basilio desde Pigmalión. Iberoamericana Editorial, una editorial académica con una fuerte proyección hacia el mundo de las bibliotecas de los territorios no hispanohablantes. La editorial Pretextos, con sede en Valencia, que publica grandes autores en el ámbito de la poesía, de la narrativa, del ensayo. Alfaguara, que además pues tiene una presencia en todo el territorio hispanohablante. Valparaíso, que publica poesía. Mirada Malva, Literatura Random House, y Visor, que también es una editorial de poesía que está muy bien posicionada. Bueno, la obra de los autores colombianos más internacionalizados normalmente está siendo publicada por grandes grupos editoriales, normalmente se concentra en un solo sello, salvo si contemplamos como aparte de las ediciones de bolsillo, y cuando se trata de obras que pertenecen a géneros diferentes, pueden distribuirse entre varios sellos del mismo grupo, dependiendo un poco de los perfiles de los sellos, ¿vale? Los autores menos internacionalizados y cuyas carreras, digamos que están todavía como en proceso de maduración o de consolidación, normalmente tienen su obra dispersa en varias editoriales, ¿sí? Y puede que en algún momento pues lleguen a ser captados por los grandes grupos o que sigan desarrollando su carrera en el ámbito de la edición independiente o que la desarrollen en paralelo entre edición independiente y grandes grupos, como es el caso, por ejemplo, de Héctor Abad o de Darío Jaramillo, que publican la mayor parte de su obra en alguno de estos ámbitos. En el caso de Héctor, en Alfaguara, pero tiene algunas cosas publicadas con Pretextos, y en el caso de Darío, justamente lo contrario. La mayor parte de su obra está publicada con Pretextos, pero publica algunas cosas con Alfaguara, ¿vale? Bueno, en este código QR
pueden tomar una imagen para consultar la versión más reciente del mapa, es decir, actualizada pues a día de ayer, ¿sí? Y aquí pueden también encontrar un informe justamente sobre este tema que publiqué ayer en la tarde para dar cuenta del estado actual de las letras colombianas en España desde una perspectiva que tiene en cuenta la parte cultural, pero también la parte de mercado, que son como dos patas de un mismo terreno que son distintas, pero que son complementarias entre sí. Bueno, vamos a ver rápidamente unas conclusiones. Hoy en día, pues España es el escenario más importante para la internacionalización de las letras colombianas. España es de lejos el país donde más se están publicando autores colombianos. Esto, digamos que desde una perspectiva de la lengua compartida es muy importante, de la cercanía cultural, ¿sí? Luego, pues que las letras colombianas están llegando a través de un número amplio de géneros, ¿sí? Llegan a través de editoriales independientes, de grandes grupos, España como puerta de entrada a los mercados europeos y a otros territorios lingüísticos gracias a la proyección internacional de su industria editorial, pero también, punto 5, a la proyección que dan las agencias literarias, implantadas casi todas ellas en Barcelona, y luego también, insisto, la importancia de las lenguas cooficiales en el campo de la literatura infantil sobre todo. Entonces, yo termino acá, aquí tienen mis datos de contacto y no sé si tengan preguntas o comentarios, si quieren que conversemos un poco, porque creo yo que es un tema que pues tiene mucha tela de donde cortar y que tiene también muchas cosas que son discutibles. Entonces, no sé si haya preguntas, comentarios o si dejamos aquí. Bueno, pues si no hay preguntas ni comentarios, pues yo nuevamente les agradezco por la compañía, por haber escuchado atentamente y pues quedo a disposición de quien quiera contactar por otra vía para continuar con esta conversación. Muchísimas gracias.